La puerta se cerró con un estruendo que resonó en la calle empedrada de Sevilla. Y Alejandro, con solo 14 años, se encontró solo bajo la lluvia torrencial, su mochila empapada como única compañía. Su padre, con el rostro enrojecido por la ira, le había gritado: «Fuera de mi casa, maricón», mientras su madre lloraba en silencio, sin atreverse a intervenir. Aquella noche, el mundo de Alejandro se derrumbó, sin dinero, sin refugio. Solo con el peso aplastante de su secreto revelado accidentalmente por un mensaje en su teléfono, Alejandro vagó por las calles húmedas, el frío calándole los huesos, mientras su mente giraba en un torbellino de confusión y dolor. ¿Cómo había llegado a esto? Recordaba el momento exacto: estaba en su habitación, chateando con un chico del colegio que le gustaba, cuando su padre entró sin llamar y vio la pantalla. La explosión fue inmediata. Gritos. Golpes en la mesa. Acusaciones de vergüenza familiar. «Esto no es normal. Nos has decepcionado a todos», rugió su padre. Un hombre conservador, devoto católico, que dirigía una pequeña tienda de antigüedades en el barrio de Triana. Su madre, siempre sumisa, solo murmuró: «Hijo, ¿por qué nos haces esto?». Alejandro intentó explicar, balbucear que no era una elección, que simplemente era quien era. Pero las palabras se ahogaron en el caos. Ahora, sentado en un banco del parque de María Luisa, tiritando, se preguntaba si valía la pena seguir viviendo. El rechazo familiar era como una daga en el pecho. Y la sociedad sevillana, con sus tradiciones arraigadas, no ofrecía consuelo. Sabía de historias similares: chicos como él terminaban en la calle, expuestos a peligros que no podía imaginar a la mañana siguiente, con el sol asomando tímidamente. Alejandro decidió no rendirse. Caminó hasta la estación de tren, mendigando unas monedas para un billete a Madrid. Allí, quizás, en la capital más abierta, podría encontrar ayuda. En el tren, apretando su mochila contra el pecho, reflexionaba sobre las presiones que lo habían llevado a esconderse tanto tiempo. En el colegio, los rumores sobre su feminidad lo acosaban. En casa, las expectativas de ser el hijo perfecto, el futuro heredero del negocio familiar, lo asfixiaban. Su orientación sexual era un secreto que lo consumía por dentro. Un conflicto interno que lo hacía cuestionar su valor como persona. ¿Era él el equivocado? ¿O era la sociedad la que fallaba? Al llegar a Madrid, exhausto y hambriento, se dirigió a un centro de acogida para jóvenes LGTB que había oído mencionar en foros online. La trabajadora social, una mujer de mediana edad llamada Carmen, lo recibió con una sonrisa comprensiva. «No estás solo, chaval», le dijo. Y por primera vez en horas, Alejandro sintió un atisbo de esperanza, pero la adaptación no fue fácil. En el centro, compartía habitación con otros chicos en situaciones similares, algunos huyendo de abusos, otros de rechazos familiares. Allí conoció a Javier, un chico de 16 años que había sido golpeado por su hermano mayor al descubrirlo besando a un amigo. Javier le contó su historia con voz temblorosa, y Alejandro se vio reflejado en él. Juntos, asistían a terapias grupales donde hablaban de sus traumas, de la culpa internalizada por no encajar en el molde heteronormativo. Alejandro aprendía sobre resiliencia,
Pero las noches eran duras, soñaba con su familia. Con el calor del hogar que ya no existía. Llamó a su madre una vez. Desde un teléfono público. Pero ella colgó al oír su voz. Susurrando: no llames más. Por favor. Aquel rechazo renovado fue como una puñalada. Reforzando su determinación de sobrevivir solo a los 15 años. Alejandro consiguió un trabajo a media jornada en una cafetería, compaginándolo con estudios en un instituto público. Madrid le ofrecía anonimato. Pero también tentaciones, la escena gay underground. Con sus fiestas y encuentros fugaces. Lo atraía como un escape. Sin embargo, resistía. Enfocándose en construir una vida estable. En el instituto. Hizo amigos que no juzgaban. Y por primera vez experimentó la libertad de ser él mismo. Pero el conflicto interno persistía: debía perdonar a su familia. O cortarlos para siempre. La sociedad española. En transición hacia la aceptación con leyes como el matrimonio igualitario aprobado en 2005. Aún albergaba bolsillos de homofobia. Especialmente en familias tradicionales como la suya. Alejandro se unió a un grupo activista juvenil. Participando en marchas del orgullo. Donde gritaba consignas por derechos que él mismo anhelaba. Cada paso era una victoria pequeña. Pero el precio era alto, la soledad emocional lo carcomía. Y se preguntaba si alguna vez podría amar sin miedo. Años pasaron en un borrón de esfuerzo y superación. A los 18. Alejandro se matriculó en la universidad. Estudiando psicología para entender mejor sus propios demonios y ayudar a otros. Trabajaba de noche en un bar gay del barrio de Chueca. Donde conoció a Mateo. Un estudiante de arte de 22 años. Con una energía vibrante y una sonrisa que iluminaba la habitación. Mateo era abiertamente gay. Proveniente de una familia progresista de Barcelona. Y su confianza contrastaba con la cautela de Alejandro. Se acercaron lentamente, charlas sobre arte. Paseos por el Retiro. Confesiones bajo las estrellas. Para Alejandro, Mateo representaba la posibilidad de un amor real. Sin máscaras. Pero el pasado lo perseguía. ¿Podía confiar en alguien después de tanto rechazo? Su primer beso con Mateo fue un momento de liberación. Pero también de terror, el miedo a la traición lo hacía dudar. Mateo, paciente, le aseguró: no todos te abandonarán. Alex. Poco a poco, construyeron una relación basada en honestidad. Enfrentando juntos las miradas desaprobadoras en la calle o los comentarios homófobos en redes sociales. A los 24. Alejandro se graduó con honores. Trabajando como terapeuta en un centro LGTB similar al que lo salvó. Su vida parecía estable. Pero un día recibió una carta de su madre: tu padre está enfermo. Ven a casa. El conflicto resurgió: debía regresar a Sevilla. Enfrentar el pasado. O ignorarlo. Mateo lo animó a ir. Argumentando que el cierre era necesario. Alejandro, dividido, accedió. El viaje en tren fue un remolino de emociones: ira, tristeza, anhelo. Al llegar a la casa familiar, la puerta se abrió. Y allí estaba su madre. Envejecida. Con lágrimas en los ojos. Hijo, murmuró. Pero su padre, postrado en cama por un infarto, lo miró con frialdad. Has cambiado, dijo secamente. Alejandro sintió la tensión en el aire. ¿Era esto una reconciliación? ¿O una trampa? La conversación que siguió fue tensa. Llena de reproches mutuos.
Su padre admitió su error. Pero con reservas, la Iglesia dice que es pecado. Alejandro replicó, el pecado es rechazar a tu hijo. Aquella noche, durmiendo en su antigua habitación, reflexionó sobre el precio de la verdad, había perdido años de familia. Pero ganado autenticidad. ¿Valía la pena? El reencuentro familiar no fue el cuento de hadas que Alejandro secretamente anhelaba. Su padre, Miguel, yacía en la cama. Más frágil de lo que recordaba. Pero su voz aún conservaba esa autoridad patriarcal que lo aterrorizaba de niño. ¿Has venido? Al fin. Dijo Miguel. Con un tono que mezclaba alivio y resentimiento. Alejandro se sentó al borde de la cama. Las manos temblorosas. Su madre, Isabel, revoloteaba alrededor. Sirviéndote. Evitando el contacto visual. La habitación olía a medicinas y a recuerdos amargos, pósters de fútbol descoloridos en las paredes. El crucifijo sobre la cabecera. Alejandro rompió el silencio, ¿por qué ahora? Después de 10 años. Miguel suspiró, estoy muriendo. Hijo. Quiero arreglar las cosas. Pero las cosas eran un abismo, el rechazo. El abandono. La homofobia internalizada que Miguel defendía con citas bíblicas. Alejandro sintió una oleada de ira, ¿arreglar qué? Me echaste a la calle como a un perro. Isabel intervino, fue un error. Alex. Tu padre estaba enfadado. Pero Alejandro sabía que no era solo ira, era el peso de las expectativas sociales en una Sevilla conservadora. Donde la familia era sagrada. Pero solo si encajaba en el molde tradicional, de regreso en Madrid. Alejandro le contó todo a Mateo en su pequeño apartamento en Malasaña. Mateo lo abrazó, has sido valiente al ir. Pero la visita había abierto heridas viejas. Alejandro comenzó a tener pesadillas, revivía la noche de la expulsión. El frío. La soledad. En terapia. Con sus pacientes. Proyectaba su propio dolor. Aconsejándoles perdón selectivo. Pero en su interior. El conflicto rugía, debía perdonar para sanar. O mantener la distancia para protegerse. Mateo. Siempre optimista. Sugirió una visita conjunta a Sevilla, muéstrales quién eres ahora. Con orgullo. Alejandro dudaba, exponer su relación a su familia era un riesgo. ¿Y si lo rechazaban de nuevo? La sociedad española había avanzado. Con el orgullo de Madrid atrayendo multitudes. Pero en hogares como el suyo. El cambio era lento. Finalmente. Accedió. Impulsado por el deseo de cierre a los 26. Alejandro y Mateo viajaron a Sevilla. La llegada fue tensa, Isabel los recibió con una sonrisa forzada. Pero Miguel. Recuperado parcialmente. Frunció el ceño al ver a Mateo. ¿Quién es este? Preguntó. Alejandro. Con voz firme, mi pareja. El silencio que siguió fue ensordecedor. Miguel explotó, no en mi casa. Esto es una abominación. Isabel lloró, por favor. No discutan. Mateo. Calmado. Defendió, el amor no es abominación. Señor. La cena se convirtió en un campo de batalla, acusaciones del lavado de cerebro liberal. Contraargumentos de igualdad y derechos humanos. Alejandro sintió el peso de la traición, su familia prefería la tradición a su felicidad. Aquella noche. En un hotel cercano. Mateo consoló a Alejandro, no es tu culpa.
Pero el daño estaba hecho. Alejandro se cuestionaba si valía la pena luchar por una familia que no lo aceptaba. El incidente escaló cuando Miguel, en un arranque de ira, llamó a parientes lejanos, difundiendo la vergüenza de Alejandro. Pronto, tíos y primos lo contactaron. Algunos con apoyo tímido, otros con condena. Una prima, Elena, lo defendió públicamente en redes, causando un cisma familiar. Alejandro se vio en medio de un torbellino social. Amigos de infancia lo bloquearon. Mientras que en Madrid, su comunidad LGTB lo respaldaba. El precio era emocional, ansiedad constante. Dudas sobre su relación con Mateo. ¿Estaba arrastrando a Mateo a su caos familiar? Mateo lo tranquilizó: estamos juntos en esto. Pero internamente, Mateo luchaba con sus propios demonios. Provenía de una familia abierta. Y ver el sufrimiento de Alejandro lo hacía cuestionar si podía manejar el drama a los 27. Un giro inesperado: Miguel sufrió otro infarto. Esta vez fatal. El funeral en Sevilla fue un torbellino de emociones. Alejandro asistió con Mateo, enfrentando miradas acusadoras de parientes. Isabel, viuda ahora, lo abrazó: lo siento, hijo. Tu padre te quería a su manera. Pero Alejandro dudaba: el amor condicional no era amor. En el testamento, Miguel dejó la tienda a Alejandro, con una nota: para que la lleves con honor. ¿Honor? Alejandro vio aquello como una última manipulación, obligarlo a volver a las raíces que lo rechazaron. Discutió con Isabel: honor significa esconder quién soy. Ella admitió: tu padre nunca lo entendió. Pero yo sí intento. Aquella confesión fue un atisbo de esperanza. Pero el conflicto persistía: debía aceptar la herencia o rechazarla. Como símbolo de rechazo, Mateo aconsejó vender la tienda y donar parte a causas LGTB. Alejandro, dividido, optó por gestionarla temporalmente, mudándose a Sevilla con Mateo. La mudanza fue un desafío: dejar Madrid, su refugio, por el lugar de su trauma. En Sevilla, enfrentaron prejuicios cotidianos: vecinos chismosos, comentarios en la calle. Mateo, artista, abrió una galería pequeña, exponiendo obras sobre identidad queer, lo que atrajo tanto admiradores como críticos. Una noche, un grupo homófobo vandalizó la galería, pintando insultos. Mateo se derrumbó: quizás fue un error venir. Alejandro sintió culpa: su decisión los había expuesto. El incidente los unió, pero también creó grietas. Mateo extrañaba la libertad de Madrid, y Alejandro luchaba con el resentimiento hacia su pasado. En la tienda de antigüedades, Alejandro descubrió cartas antiguas de su padre, confesiones de dudas sobre su fe, remordimientos por rigidez. Aquello humanizó a Miguel, pero no borró el daño. Alejandro comenzó a reformar la tienda, incorporando arte LGTB, convirtiéndola en un espacio inclusivo. Isabel, sorprendentemente, lo apoyó, asistiendo a eventos. Pero no todo era progreso. Un primo, Carlos, conservador, lo confrontó: estás profanando el legado familiar. La discusión escaló a una pelea física, dejando a Alejandro magullado. Mateo, furioso, exigió: elegimos, nos quedamos y luchamos, o volvemos a Madrid. Alejandro, en crisis, reflexionó sobre el precio de la autenticidad: daños físicos,
emocionales, relacionales. ¿Era la reconciliación familiar una ilusión? La decisión de quedarse en Sevilla pesaba como una losa sobre Alejandro y Mateo. Tras el incidente con Carlos, Alejandro pasó días en introspección, caminando por el Guadalquivir, recordando su juventud perdida. Mateo, paciente pero herido, le dio espacio. Necesitas resolver esto solo. En casa, las tensiones crecían, discusiones sobre el futuro, sobre si el amor podía soportar tanto drama. Alejandro sentía el conflicto interno, su deseo de redimir el pasado chocaba con la realidad de un entorno hostil. La sociedad sevillana, con su mezcla de tradición y modernidad, reflejaba su lucha, ferias flamencas llenas de pasión, pero también iglesias que predicaban contra la ideología de género. Isabel, evolucionando, visitaba a menudo, trayendo comida y preguntas tímidas sobre Mateo. Parece un buen hombre, dijo una vez. Alejandro respondió, lo es. Mamá, ¿por qué no pudisteis verlo antes? Ella bajó la vista, teníamos miedo al que dirán. Aquella admisión fue un paso. Pero el daño acumulado era profundo. Un día, en la tienda, Alejandro recibió una visita inesperada, Javier, su viejo amigo del centro de acogida en Madrid. Javier, ahora activista, lo abrazó. He oído de tu regreso. ¿Estás loco? Charlaron horas, reviviendo traumas compartidos. Javier advirtió, no todos merecen perdón. Alex. A veces, cortar es sanar. Aquellas palabras resonaron en Alejandro, quien luchaba con la lealtad familiar versus su bienestar. Mateo, al enterarse, coincidió, tu madre mejora. ¿Pero a qué costo? La relación de Alejandro y Mateo se tensaba. Mateo sentía que Alejandro priorizaba el pasado sobre ellos. Una noche, explotaron. Estoy sacrificando mi vida por tu familia disfuncional, gritó Mateo. Alejandro replicó, es mi herencia. Necesito closure. La pelea terminó en silencio frío, cada uno durmiendo en habitaciones separadas. El precio del amor en un contexto adverso era evidente, aislamiento emocional, dudas constantes. El punto de quiebre llegó con un evento comunitario. Alejandro organizó una exposición en la tienda sobre historias LGTB andaluzas. Invitó a Isabel, quien asistió, nerviosa pero orgullosa. Sin embargo, Carlos y otros parientes boicotearon, difundiendo rumores en redes. Alejandro está corrompiendo nuestra tradición. La exposición atrajo medios locales. Y Alejandro dio una entrevista, ser gay no es elección. Pero rechazar a un hijo sí lo es. La repercusión fue mixta, apoyo de jóvenes, condena de conservadores. Mateo, apoyándolo, creó una pieza central, un cuadro de dos hombres abrazados bajo el sol sevillano, simbolizando resiliencia. Pero esa noche, tras el éxito, Mateo confesó, me siento invisible aquí. Tu lucha es tuya. ¿Pero dónde quedo yo? Alejandro, impactado, se dio cuenta del sacrificio de Mateo, dejar su carrera en Barcelona, enfrentar prejuicios por él. El conflicto moral lo atormentaba. Era egoísta quedarse. La traición vino de quien menos esperaba, Isabel. Bajo presión familiar, le pidió a Alejandro vender la tienda y volver a la normalidad. Por el bien de todos, dijo. Alejandro sintió el golpe, incluso su madre,
En evolución. Cedía ante las normas sociales. Normalidad es rechazarme de nuevo, exclamó. Isabel lloró, no quiero perderte otra vez. Pero la familia. Aquella conversación reveló la profundidad de las presiones sociales, el miedo al ostracismo. La internalización de dogmas. Alejandro. Furioso. Cortó contacto temporalmente. Mateo lo respaldó, has dado suficiente. Pero internamente. Alejandro cuestionaba, ¿había sido ingenuo al creer en cambio? El daño acumulaba, estrés que afectaba su salud. Terapia semanal para manejar la ansiedad a los 28. Alejandro tomó una decisión radical, vender la tienda y donar ganancias a un fondo para jóvenes LGTB expulsados. Anunció publicly, causando revuelo familiar. Carlos lo confrontó de nuevo, traicionas a tu padre. Alejandro replicó, mi padre me traicionó primero. La confrontación escaló a amenazas legales. Pero Alejandro, con apoyo de abogados activistas, resistió. Mateo, orgulloso, lo ayudó a empacar, volvamos a Madrid. Empecemos fresco. La mudanza fue agridulce, dejar Sevilla significaba cerrar un capítulo. Pero también libertad. En el tren de regreso. Alejandro reflexionó sobre las elecciones, había elegido autenticidad sobre conformidad. Pero a costa de lazos familiares rotos. ¿Era eso correcto, en Madrid? Reanudaron su vida, Alejandro expandió su práctica terapéutica. Mateo su arte. Pero el pasado no desaparecía, Isabel llamó. Suplicando reconciliación. Alejandro, cauteloso, accedió a encuentros neutrales. En uno, Isabel conoció mejor a Mateo, compartiendo anécdotas. Lentamente. Puentes se reconstruían. Pero con límites, Alejandro no toleraría retrocesos. La sociedad. En evolución. Les ofrecía más espacio, amigos. Eventos. Normalidad. Sin embargo, un nuevo conflicto surgió, Mateo recibió una oferta laboral en Barcelona. Su ciudad natal. Es mi sueño, dijo. Alejandro sintió pánico, elegir el amor o la carrera. Discutieron, no puedo mudarme de nuevo. Argumentó Alejandro. Mateo replicó, entonces. ¿Yo sacrifico todo? El dilema ético los dividía, lealtad versus ambición personal. El clímax llegó en una cena romántica, Mateo propuso matrimonio. Anillo en mano. Casémonos. Enfrentemos todo juntos. Alejandro, conmovido, aceptó. Pero con reservas, ¿Barcelona o Madrid? Decidieron comprometerse, Mateo aceptaría la oferta. Y Alejandro lo seguiría. Abriendo una nueva práctica allí. El traslado implicaba riesgos, dejar pacientes. Adaptarse. Pero el amor prevalecía. En la boda, pequeña e íntima, Isabel asistió, bendiciéndolos tímidamente. Carlos y otros ausentes. Simbolizando pérdidas irrevocables. Alejandro. En sus votos. Reflexionó, he pagado caro por ser yo. Pero contigo. Vale la pena. La vida en Barcelona trajo un soplo de aire fresco para Alejandro y Mateo. La ciudad. Con su vibrante escena LGTB y playas interminables. Contrastaba con la rigidez de Sevilla. Alejandro abrió un consultorio en el Eixample. Atendiendo a pacientes con historias similares a la suya.
Mientras Mateo florecía en una galería prestigiosa, exponiendo obras inspiradas en su viaje compartido. Isabel visitaba ocasionalmente, trayendo aceitunas de Andalucía y anécdotas familiares, esforzándose por entender. Pero no todo era idílico, ecos del pasado resonaban. Alejandro recibía correos anónimos de parientes conservadores, condenando su estilo de vida. Mateo, protector, los borraba, no les des poder. Internamente, Alejandro luchaba con el resentimiento residual, ¿había perdonado realmente? ¿O solo reprimido? En terapia personal, exploraba matices, el perdón no era olvido, sino liberación. Un día, un paciente joven, expulsado como él, le preguntó, ¿vale la pena luchar por la familia? Alejandro respondió, depende del precio que estés dispuesto a pagar. Aquella interacción lo hizo reflexionar sobre sus propias elecciones, había perdido años de juventud, sufrido rechazos, pero ganado empatía y un amor sólido. Mateo, notando su melancolía, organizó un viaje a Sevilla, para cerrar ciclos. Allí, visitaron la antigua tienda. Ahora un café inclusivo. Isabel lo recibió, estoy orgullosa de ti. Hijo. Por primera vez, Alejandro sintió paz genuina. Pero Carlos apareció. Reconciliador, lo siento. La vida me ha enseñado. ¿Era sincero o manipulador? Alejandro aceptó disculpas, pero mantuvo distancia, lecciones aprendidas a fuego. El matrimonio fortaleció su vínculo, pero trajo nuevos desafíos, discusiones sobre adopción. Mateo anhelaba niños, Alejandro temía repetir ciclos de rechazo. ¿Y si nuestra familia los juzga?, argumentaba. Mateo replicaba, crearemos nuestra propia familia. El debate ético los consumía, derecho a paternidad en un mundo aún hostil. Finalmente, iniciaron el proceso, enfrentando burocracia y prejuicios sutiles. Un trabajador social cuestionó, ¿dos padres hombres? ¿Estabilidad? Alejandro, indignado, defendió, estabilidad es amor, no género. Ganaron aprobación, adoptando a un niño de 5 años. Lucas, huérfano. La paternidad transformó todo, responsabilidades, alegrías, miedos. Lucas, curioso, preguntaba sobre su papá y papi. Alejandro explicaba con honestidad, enseñándole resiliencia a los 30. Alejandro publicó un libro, Memorias de su viaje, titulado El expulsado y renacido. El lanzamiento en Madrid atrajo multitudes, incluyendo activistas y familiares. Isabel leyó un extracto. Lágrimas en ojos, mi error fue no amarte incondicionalmente. El libro generó debate, algunos lo alababan por visibilizar luchas LGTB. Otros lo criticaban por atacar tradiciones. En entrevistas, Alejandro enfatizaba, la sociedad cambia cuando confrontamos prejuicios. Mateo, a su lado, agregaba, el amor vence. Pero no sin batallas. El éxito trajo reconocimiento, pero también backlash, amenazas online, que fortalecieron su compromiso activista. La culminación llegó en el Orgullo de Barcelona. Alejandro habló en el escenario, compartiendo su historia. Fui expulsado a los 14. Pero regresé para mostrar que el amor no se rinde. La multitud aplaudió. Pero en privado, reflexionaba sobre costos, amistades perdidas, salud mental afectada.
Relaciones tensas. Con Mateo y Lucas. Paseando por la Rambla. Sintió gratitud. Pero el conflicto perduraba. ¿Había elegido correctamente? En una cena familiar. Isabel confesó, tu padre. En sus últimos días. ¿Se arrepintió? Aquella revelación sanó algo en Alejandro. Pero no todos los años siguieron. Con altibajos, Lucas enfrentó bullying en escuela. Recordando a Alejandro su juventud. Juntos. Lo manejaron. Enseñando tolerancia. Mateo expuso internacionalmente. Llevando su mensaje. Alejandro expandió su práctica. Ayudando a miles. Pero siempre. La pregunta latente, ¿el perdón familiar valió el dolor? En una noche estrellada. Mateo le dijo, ¿sabes? Todo nos llevó aquí. Alejandro sonrió, sí. Pero ¿a qué precio? La historia de Alejandro plantea una interrogante. ¿Es correcto priorizar la autenticidad personal sobre los lazos familiares tradicionales? Incluso si ello causa divisiones irreparables.